Buenas tardes, casi noches. El pleno de hoy ha sido largo y hasta cierto punto casi podríamos decir que tedioso. Me voy a limitar a citar algunos de los puntos del orden del día. El primero es la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal. Por fin tenemos un ROM, que es el que va a marcar de alguna manera todo aquello que se puede hacer o dejar de hacer a la hora de poder hacer actuaciones en el ayuntamiento por parte no solo del equipo de gobierno, sino de los grupos municipales. Después la modificación de un crédito en la modalidad de crédito extraordinario, que nos va a permitir comprar 2 viviendas sociales y un terreno en la calle Miramar para ensanchar el parque, entre otras cosas. Después pasaríamos a lo que es la sardana, la moción de la sardana, que va a ser patrimonio mundial de la UNESCO. Y finalizaríamos con el tema de la moción sobre el núcleo urbano, que nos hemos estado una gran parte de este pleno dedicada a esta moción, puesto que representaba la problemática de una zona que nosotros creemos que más bien es todo el pueblo el que está afectado, pero esa zona en concreto, porque no solamente hay ocupas, sino que tiene que intervenir frecuentemente la policía, es decir, hay una problemática. Y esa problemática estábamos todos de acuerdo en intentar solucionarla, pero en el último momento esta propuesta se ha sumado, yo diría que de forma forzosa o forzada, el equipo de gobierno, puesto que era una propuesta de los partidos de la oposición. No ha querido el Partido Socialista recibir de alguna manera las modificaciones que había hecho sobre la propuesta del equipo de gobierno, y entonces, pues bueno, prácticamente no les ha quedado más remedio que sumarse. Eso ha sido todo